Muy buenas tardes a todos los amigos de Ciudad del Aire. Aquí en Cali Escribe tenemos hoy la grata presencia de nuestros columnistas, la abogada Luzbeti Jiménez de Borrero, el arquitecto Benjamín Barney Caldas, el abogado Pablo Borrero y quien conduce este debate presidencial en el tema educación, Ramiro Varela. La educación colombiana sigue en deuda con la gran mayoría de los colombianos, que son los estratos socioeconómicos uno, 2, 3 y 4. Recordar es vivir, pero en épocas anteriores los estratos uno, 2 y 3, 4 en los colegios públicos tenían una excelente educación, de igual a igual con los colegios privados. Las universidades públicas lo mismo y el resto del contexto una oferta educativa interesante con lo que llama el profesor Marney el proceso de urbanización de las ciudades o la concentración de la población colombiana en las ciudades o generó una expansión gigante a nivel escolar, a nivel universitario, una de las causas por las que esa calidad educativa empezó a perderse a través del tiempo. Entonces, esta es como la formulación general, pero en la segunda parte de este importante debate desarrollaremos lo que siempre hacemos en Cali Escribe, la solucionática a esta problemática. Abogada Luzbeti, ¿cómo usted evalúa eso cuando ya los candidatos presidenciales han presentado sus propuestas, en este caso educativas? Sí, las propuestas, buenos días a toda la audiencia. Las propuestas, entre comillas, de los candidatos son prácticamente lo mismo que durante 35 años se ha venido haciendo en este país. Aquí tenemos que empezar con un análisis relativo a la educación que a partir de 1991, en julio de ese año, con la promulgación de la Constitución, se constitucionalizó la educación, como se constitucionalizaron otros derechos. La Constitución del 86 hablaba de la educación y hablaba inclusive de un presupuesto destinado para la educación. Sin embargo, fue la Constitución de 1991 la que elevó a derecho fundamental la educación. Y de allí en adelante se expidieron normas como la Ley 30, etcétera. Pero lo que tenemos que ver con el paso de los años es si realmente lo que se ha hecho en materia legal ha servido. Es decir, si se ha mejorado la calidad de la educación, si esa es la educación que se necesita para los niños, para los jóvenes y para las personas en general en nuestro país. Ese es el punto central, que no podemos limitarnos única y exclusivamente a las pruebas PISA, saber y tantas otras pruebas que hay, de las cuales Colombia, pues los jóvenes y los niños no tienen un buen porcentaje. Esto es mucho más integral, lo de la educación, es la instrucción, es la formación que se le da a los estudiantes. Dejo allí para que sigamos avanzando. Benjamín, tu análisis de todo esto que hemos planteado. Sobre la educación. Tengo un problema crucial. Pienso que todos los problemas que hay en el mundo se pueden solucionar con la educación. El problema es que eso abre totalmente el abanico de qué es educación. Porque, ¿y de quién educa a los educadores? Ahí está el problema. Poder definir qué tipo de educación habría que hacer y quiénes son los más capacitados para poder dirigirla en ese sentido. Piense en cualquier... La vez pasada hablamos de la salud y eso, por ejemplo, ese tema, a la gente no lo entiende, cómo la educación sería lo primero con respecto a la salud y, por supuesto, es lo primero con respecto al comportamiento de la gente en la ciudad.
si no se la educa en ese sentido, y la forma más fácil que se puede comprobar cuando uno va a ciudades donde la educación cívica salta a la vista es que la gente hace lo que los demás hacen. El ejemplo, por ejemplo, de Mocus en Bogotá fue crucial, tuvo éxito, puso a la gente a funcionar mejor. Desafortunadamente no lo continuaron, entonces se volvió a lo anterior. Yo siempre he tenido la sorpresa de que uno encuentra gente que aquí se maneja muy mal en la ciudad y cuando uno se la encuentra en otra parte se maneja muy bien en esta ciudad, porque hace lo que los demás hacen. Entonces, el problema sería con los demás aspectos, ¿no? Salud, ciudad, problemas de seguridad. La gente no entiende tampoco que la educación tenga que ver con la seguridad y mucho, Es transversal. con todo, con todos los... Doctor Pablo. Bueno, en primer lugar, pues un saludo al señor director y a todos los participantes aquí en la mesa de discusiones y, por supuesto, a la amable audiencia. Bueno, yo creo que es necesario distinguir entre la enseñanza y la educación. Son dos aspectos que están íntimamente relacionados, pero que tienen unas connotaciones diferentes. ¿Cómo ha sido la enseñanza, por ejemplo, en el pasado y cómo es ahora? Bueno, por supuesto, han habido muchos cambios y también detrás de eso, pues ha habido toda una concepción sobre lo que significa enseñar y, por supuesto, educar. Yo recuerdo que, pues hace muchos años, por supuesto, eh, pues cuando entró, antes de entrar en vigencia, la Constitución del 91, que se consideraba que la educación era un servicio público muy importante y que el Estado debía proveer los suficientes recursos pues, para atender ese servicio. Pero yo recuerdo que en esa época los colegios, tanto privados como públicos, la enseñanza era, digamos, de memoria. Es decir, los profesores en las aulas, ¿no? en primaria y en secundaria, prácticamente le imponían a los estudiantes un aprendizaje de una serie de textos de memoria, en geografía, en historia, inclusive en filosofía y en literatura, pero no había la posibilidad de discernir sobre pues, los problemas que se plantean en la medida en que uno va adquiriendo una serie de conocimientos y pues surgen toda clase de inquietudes de parte de los estudiantes. Era una enseñanza de memoria, memorista. Hoy eso ha cambiado, afortunadamente, para bien de la enseñanza. Hoy hay mucho más libertad para que el estudiante pueda participar en las discusiones, en el análisis de los problemas, ¿no? Pues apoyándose, por supuesto, en determinados criterios que proporciona el conocimiento de la ciencia, ¿no? En materia de biología, por ejemplo, o en materia de geografía, o en materia de historia, o de filosofía. Eso es importante, es un avance. Pero, por supuesto, hay una serie de factores muy negativos que están incidiendo en la educación actual. En primer lugar, es que con eso de dejar un poco en libertad a los estudiantes para que consulten, pues se ha perdido la posibilidad de que pues se logre formar un determinado criterio, ¿no? En los escolares, en los alumnos, sobre temas importantes, pero relacionados con la realidad, ¿no? Social, económica, política. Y eso es una falla, porque todo se limita pues a aprender una serie de cosas y entonces el alumno, el profesor dicta una clase, expone unos puntos de vista en materia, digamos, de historia y entonces le dice al alumno, bueno, usted vaya, busque a través del computador, en Google,
estos puntos y me trae un resumen, ¿no?, de lo que usted logró captar y en eso se fundamenta en buena parte el estudio por ejemplo, de temas tan importantes como la historia. Fuera de que, para terminar, hay un asunto muy grave y es que los pensum de estudios hoy han sido recortados y limitados. Por ejemplo, las ciencias sociales hoy se estudian de manera muy reducida, muy limitada. Antiguamente uno veía historia, geografía, literatura. Bueno, lo que se denomina hoy ciencias sociales hoy es un resumen de todo y entonces el alumno no alcanza a captar realmente el verdadero contenido de las ciencias. Bueno, hemos puesto sobre el tapete una serie de consideraciones muy respetables, todas en el tema educativo. Yo, como un aporte adicional, crítica constructiva, quiero dar esta información que lo compartimos. Es muy triste que las políticas educativas, y preocupante, estén siempre orientadas por ministros que no están preparados para esos cargos, para ese cargo, ministros de educación. Un ejemplo en el actual gobierno, pero también en el pasado, porque el tema no es de izquierda o de derecha, sino que en el presente, un ministro cuyo nombre la gente no lo recuerda, sus ejecutorias demasiado limitadas, su formación en los antecedentes profesionales tampoco son importantes. Reemplazó a una eh, profesional, PhD, magíster, importante, pero sin liderazgo en el entorno educativo. Se le recuerda porque fue la que tumbó el rector de la Universidad Nacional y luego el Consejo de Estado hizo la mm, ganó esa designación. anuló esa designación, es la expresión jurídica. Y el primero que lo recordamos, Alejandro Gaviria, es rector de la Universidad de los Andes. Yo podría precisar que estuvo 9 meses, pero en los 9 meses con un seguimiento muy de lupa a su gestión. Nunca pude escuchar una propuesta integral del mejoramiento de la educación, a pesar de que me merece todo el respeto profesional. Fue un ministro de salud 4 años en otro gobierno. Entonces, en este gobierno y la anterior, había sido una secretaria de educación de Peñalosa, que la tuvo 4 años, una niña tolimense, la tuvo 4 años el presidente Duque, pero en los 4 años nunca estuvo por encima del cargo, aunque tenía una experiencia interesante en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y así, ustedes recuerdan, las Secretarías de Educación Departamental en otra época eran verdaderos educadores que cuando los gobernadores nombraban al secretario de Educación, nombraba una persona que la respetaba el mundo educativo. Y luego con la proliferación de la municipalización de la educación, ya con Cali, en Cali son unos desconocidos manejando la educación. Entonces pienso que si esas autoridades son las que van al Congreso, a la Asamblea y van a los consejos a responder por la calidad educativa, por la educación, pues es el resultado de que tenemos una pésima educación. Luz Betty, usted sigue evaluando esta problemática colombiana que es de todos. Claro, ese es un asunto de todos y es primordial. Mire, en esto de la educación, lo que ustedes han aportado, es cierto que han primado los intereses políticos al momento de designar ministros de educación en este país. Muy poco se tiene en cuenta
la experiencia realmente educativa de esa persona, las visiones que ese candidato o candidata pueda tener en relación con lo que debe ser la educación. Y entonces termina primando lo que dije inicialmente, los intereses políticos. Ese es uno de los problemas de este país. En segundo lugar, aquí se está formando gente no para las necesidades del país, o han entendido que las necesidades del país son única y exclusivamente para el trabajo, es decir, técnicos, lo que antes hacía el SENA, lo que antes hacían unas instituciones eminentemente técnicas, pero no se está sacando un estudiantado capaz de pensar, de analizar, de hacer juicios de valor para tomar unas decisiones, por ejemplo, al momento de votar. Es que eso es muy importante y por eso están cayendo en la manipulación y se manipula tan fácilmente a un electorado, porque pueden ser muy profesionales, salidos de las mejores universidades, pero no se les ha enseñado realmente a pensar. Es más, la filosofía y las ciencias sociales, como las decía inicialmente Pablo, pues casi que han sido medio eliminadas. Eso aquí se hizo una mezcla de todo, donde realmente no se le enseña al alumno a pensar, a llegar al fondo de las cosas. Y entonces una persona en esas condiciones, ¿cómo decide al momento de tomar una decisión política trascendental como es la de escoger gobernantes? Pues no tiene la capacidad, no tiene los elementos, y eso hace parte de un pensum que fue modificado en aras de eso que le digo. Necesitamos, dicen los empresarios, es el alumno que salga y pueda llegar a trabajar en las empresas, en las factorías. Claro, pero también hay que enseñarlos a pensar. Eso es fundamental. Benjamín, démosle continuidad a este diagnóstico para entrar, sí, a la segunda parte de ver soluciones. Pues yo vuelvo a lo que dijo Pablo, que me parece muy importante diferenciar enseñanza y educación. La educación es hacer que se pueda criticar lo que se ha enseñado. Por ejemplo, en la historia es muy claro. Aprenderse de memoria fechas y nombres que están en un libro, no hay necesidad de aprendérselos de memoria. Lo importante es enseñar a educar, a criticar eso que se ha enseñado, a analizarlo. Y estaba pensando en el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial enseña mucho, lo que uno quiera, pero no educa. Si a la gente no, No forma. no forma. Si a la gente no le enseñan a que la inteligencia artificial simplemente está enseñando y que tiene que, porque es educada la persona, poder analizarla, poderla criticar, poder sacarlo conveniente, pues no está haciendo nada. Además, enseña, no forma, pero lo que enseña no se sabe si es correcto o no es no correcto. es. Porque esa es la No se- responsabilidad del profe. No se comprueba. No se comprueba. Pablo. Sí, hay pues muchas cosas que decir en torno pues, a este asunto de la educación. Y por supuesto, pues a mí me parece que pues hacer un programa de enseñanza, educación, demanda obviamente la participación de los maestros, de los profesores. Aquí se imponen los pensum de estudio desde las alturas del poder, pero no se discuten sobre las verdaderas necesidades que requiere una ciudad, un país en materia de enseñanza y en materia de educación. Y eso es muy importante y hago hincapié en eso por una sencilla razón, porque ese problema no solamente es de la educación, sino que es de la salud, que es de la justicia, es de todas las cosas que interesan a la sociedad.
lamentablemente, y a pesar de que en la Constitución del 91 se dice que las autoridades están obligadas a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos en materia económica, política, administrativa, cultural, etcétera, eso no se hace, aquí se impone. Aquí con razón dijo nuestro director que pues los ministros de educación imponen determinadas formas, ¿no? Y pues no consultan con los maestros ni con los profesores en el fondo, sino que todo se limita pues a que los cambios que se hagan dependen del criterio unilateral del funcionario público que está a cargo de la Secretaría o el Ministerio de Educación. En eso hay muchos ejemplos que podríamos citar para demostrar que ese tipo de enseñanza y educación no sirve, no ayuda ni permite generar desarrollo, ni permite lograr que se avance en una serie de actividades importantes donde se necesitan necesariamente de conocimientos, de educación y sobre todo de criterio. Nos dejamos simplemente llevar por la apariencia de las cosas y no profundizamos en el contenido de las mismas. Se nos olvida que todo tiene una causa, por ejemplo, y que por tanto hay que profundizar en el análisis, en el conocimiento de la ciencia, de la historia, porque en ese recorrido pues se cometen infinidad de errores para lograr finalmente tener un conocimiento fidedigno que pueda aplicarse en la práctica para avanzar en el desarrollo de la sociedad y los problemas y fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la propia vida de la sociedad. Otro elemento que quiero... Yo concluyo ese aspecto con lo siguiente, mire. ¿Cómo es cierto, tan cierto lo que acaban de decir, lo siguiente? ¿De qué sirvió esa educación de memoria, de enseñarles simplemente fechas y las batallas que se dieron en esta ciudad y en este país? O enseñarles que Cali está atravesada por el río Cali y que el río Cauca el límite acá y que están los farallones de Cali, tantas hectáreas. ¿De qué ha servido para gestionar la ciudad cuando esos alumnos llegaron a dirigir la ciudad, bien sea como alcaldes o desde el consejo o secretarios de despacho? No tienen la menor idea del territorio y por eso son los errores que cometen, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental. Entonces, todo lo convirtieron aquí, como es ciudad turística, y entonces aquí hay tantos pájaros, cada vez nos vamos apropiando más de los farallones de Cali, de esa zona, no solo de los farallones, que es de especial protección, sino del área protectora y de la reserva forestal. Cada vez les vamos quitando espacio porque hay que hacerle caminos y senderos y no sé qué. No tienen idea de realmente el territorio. Por eso se acabaron aquí los humedales y hoy día la ciudad tiene tantos problemas, por ejemplo, en construcción, porque no les enseñaron y no conocieron realmente el territorio. Y en materia, por ejemplo, de patrimonio, no es que aquí se dieron y entonces el 20 de julio y el 3 de julio hacen allí una ceremonia y entonces y Sebastián y unos lo tumban y otros discursos. Pues esa no es simplemente la historia. Eso es narrar, saberse unas fechas y un acontecimiento, pero la historia realmente de Cali la desconocen totalmente y por eso aquí nunca hubo interés de conservar el patrimonio histórico, cultural, urbanístico, ambiental y lo que sea. Bueno, quiero poner como puntos de debate lo siguiente. A mí me parece fundamental la educación como ascensor económico y social. Yo cuando ingresé a la Universidad del Valle hace 53 años,
la gran mayoría de mis compañeros eran de colegios públicos. Pero de igual manera, en esa universidad, la mejor de la región en ese entonces, estaban personas del estrato 6, del estrato 5, del estrato 4, es decir, había una participación muy equitativa en la Universidad del Valle que exigía una serie de calidades profesionales para ingresar a ella porque hacía sus propios exámenes. Y de esa manera uno puede contar antes de y después de miles y miles de personas que estudiaron en Univalle, estudiaron en la Santiago y en el resto de universidades, hablando del contexto nuestro eh, del suroccidente colombiano, y que se convirtieron en líderes empresariales, profesionales muy destacados. Recuerdo mucho que el sector empresarial se peleaba, los ingenieros químicos de la Universidad del Valle, se peleaban los ingenieros sanitarios, los ingenieros electromecánicos eran como para la NASA, tuvo que dividirse en eléctrica y mecánica para que esos ingenieros entraran a nutrir esa necesidad de infraestructura de todo el suroccidente colombiano. Y toda esa gente creció económica y socialmente con un agrado, y yo participé de niño, antes de ser estudiante universitario, en la misma Universidad del Valle, en el punto de encuentro social y deportivo que era el anterior, sigue siendo el CDU, con unas áreas de salones donde se hacía la danza, se hacía la cultura y se hacía la academia, como, como los auditorios de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Ingenierías. Uno como caleño hacía uso de esos salones, y eso veía uno la evolución del estrato 1 llegando al estrato 6. Un ejemplo, el actual gerente general de Cali, estrato 1, nació en, en ahí al lado de Poblado 1, en el Poblado 1, una invasión, nació en una invasión que luego se legalizó con el tiempo, y hoy es un profesional con doctorado en Estados Unidos y con nivel económico y social de estrato 6. Entonces, ¿eso quién lo dio? La calidad educativa, y eso indudablemente disminuyó esa problemática de la desigualdad social. Yo, para terminar, preciso el aporte multimillonario en empresarios, en microempresarios, en técnicos y tecnólogos que dio el SENA como calidad educativa. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar ingeniería civil, nosotros, los electricistas, los fontaneros, los mecánicos, etcétera, del SENA, con su cartón del SENA, eso era un privilegio, y eso era calidad educativa en la construcción. Se les pagaba mejor y demás, y eran altamente demandados. Entonces dejo allí el tema, Benjamín, para darle como análisis calidad de educación, ascensor económico, ascensor social. ¿Tú qué opinas de todo eso? Pues vuelvo al principio. Lo importante es entender que la educación es la solución de los problemas y que hay que diferenciar entre enseñanza y educación. Mientras que no haya eso, todos esos esfuerzos no son permanentes, no siguen. Uno le puede enseñar a un animal un montón de cosas, hacer pruebas en cualquier zoológico, ¿no? Lo que diferencia a los seres humanos es que tienen una actitud crítica frente a todo lo que hacen. Deberían tenerlo. Y eso es lo que habría que educar. Y por supuesto no se entiende así. No solamente es instruir, sino formar. Y por supuesto los dos campos más importantes son la política, por un lado, y
el comportamiento público por el otro. Si todo el mundo tuviera una educación política, la política del país sería mejor. Y la gente, si tuviera una buena educación cívica, se comportaría mejor. Y a partir de ahí, que se formen en más cosas, que se instruyan en otras cosas, ya viene después. Los centenares de arquitectos que tú tuviste, la generosidad con tu profesión de educar y formar en Cali con ese aspecto crítico que indudablemente llegaron a trabajar, ¿hoy te sientes satisfecho de eso? No sé, pero la prueba es que hay más crítica de lo que había antes, y eso está bien. Pero desafortunadamente no ha surgido algo de esa crítica. Aun cuando están todos los elementos y hay avances en varias universidades, pero todavía falta. Todos los arquitectos importantes de Cali en el siglo XX, al final y hasta ahora, eran formados afuera. Doctor Pablo, Sí, a mí me parece que hay un aspecto que es muy esencial y yo diría determinante. Y es que, desgraciadamente, la educación en nuestro país, aunque es un derecho constitucional, no se garantiza en igualdad de condiciones para todos los niños, ni a los adolescentes, ni los que ingresan a las universidades. ¿Por qué? Porque la educación en Colombia, la enseñanza y la educación en Colombia se han privatizado y cada vez es mucho más difícil ingresar a un colegio de élite, por ejemplo, donde se dice que la enseñanza es mejor y la educación porque cuenta con los mejores profesores y recursos, e igualmente en tratándose de la universidad. ¿Cuántos jóvenes salen de bachilleres y no pueden ingresar a la universidad porque no cuentan con los recursos para poder estudiar una determinada profesión o oficio? ¿No? Que ese es un factor fundamental, ¿no? Y eso lo estamos viendo sobre todo en relación con algunos sectores sociales, la gente del estrato 1, 2 y 3, inclusive esas clases medias que se han ido empobreciendo con el correr del tiempo, les queda muy difícil educar pues a su familia, a sus hijos y hacer que logren ingresar a la universidad. El otro problema es que se está generando una tendencia a la deserción escolar. ¿Por qué? Porque resulta que con aquello de que pues hay que trabajar y hay que estudiar para salir al mercado de trabajo, los estudiantes, por ejemplo, de bachillerato, ven que lo que están aprendiendo en este momento no les sirve para salir al mercado de trabajo y vender su fuerza de trabajo al empresario, ¿no? Que requiere, por supuesto, de mano de obra calificada y de una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha venido generando una deserción. Los estudiantes deciden no volver al colegio, ¿no? Y más bien dedicarse a ser vendedores ambulantes, por ejemplo, o meterse en negocios ilegales, o irse para la guerrilla. Y en muchos casos, aquellos inclusive que logran acceder a la universidad y obtener un título, tampoco encuentran paradójicamente trabajo y tienen que irse para el exterior, porque si no tienen un título, un grado, un magíster, un doctorado, no pueden ejercer su profesión como lo hacían en el pasado. De modo que todas esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un verdadero plan de educación para aplicarlo en la práctica social, porque es que ese es uno de los líos que hay en este país, que todo se vuelve algo producto de la improvisación y del querer y el sentir de unos genios que se dicen pues depositarios de la verdad revelada y que le imponen a la sociedad pues toda clase de cosas que a la hora de la verdad no ayudan para avanzar en los procesos de desarrollo económico y social. Yo comparto la idea de que la educación
es un factor fundamental. Si no hay educación, no hay crecimiento ni hay desarrollo de la vida en todos los niveles de la sociedad. Eso es cierto, pero no es el factor determinante. ¿Por qué? Porque la sociedad vive en determinadas condiciones materiales, políticas, sociales, culturales. Y finalmente esas condiciones son las que determinan la manera de ser, de pensar y de actuar de la gente. Doctora Lupetti. Sí, mire, las condiciones reales de este país no son tenidas en cuenta por los candidatos, porque lo que nos interesa ahora son los candidatos, para diseñar una verdadera propuesta al electorado. Si bien es cierto, se espera que con la educación haya una movilidad social y por supuesto que hay muchos ejemplos de movilidad social como el que usted citaba del gerente de MCALI, el doctor Mina, y muchos otros. Pero Miles. eso es la excepción. Y aún miles, pero esas son las excepciones. Es decir, la generalidad no. ¿Por qué? Porque la persona que va a un colegio, a un tecnológico o a una universidad, aspira es salir a trabajar al mercado laboral. Y resulta que el mercado laboral cada vez es más precario y cada vez llama a trabajadores. Lo que se está estilando es la informalidad. Entonces son profesionales o bachilleres frustrados. No encuentran un trabajo y allí no se da la movilidad social. Ese es un problema que deben analizar y tener en cuenta los candidatos. Ya no lo van a hacer para presentarle al pueblo colombiano una propuesta realmente diseñada y ajustada con la realidad. Y la otra cosa es lo siguiente. Ya dijo Pablo de la deserción y una serie de aspectos, lo han dicho ustedes. Pero es que además hay otra situación. Los estudiantes que pueden acceder a una universidad privada con muy buena enseñanza, una enseñanza de élite, pudiéramos decir, ¿qué es lo que está pasando? Para los cargos hoy día, y sobre todo los estatales y también en el sector privado, el perfil que se diseña de trabajadores es una serie de estudios, de posgrados, de maestrías, y las universidades, eso se volvió, es un mercado, y por eso había universidades de garaje y cuanta cosa de esta, y eso no se tiene en cuenta por los candidatos ahora. Entonces, puede haber acá una persona muy experta y muy sabia, pero que no tiene esa cantidad de doctorados porque no tenía para pagarlos, pero es mucho más sabia y con mayores conocimientos que aquel que fue y sacó un doctorado y un posgrado. Sin embargo, no puede acceder a cargos ni en el sector estatal ni en el privado porque no reúne el perfil que se exige allá para esos. Entonces eso hay que mirarlo, eso hay que verlo. Tenemos que dejar de convertir la educación, que es un derecho fundamental, en un negocio, lo que no significa que se acabe la educación privada, pero eso es otra cosa. Y pues garantizar que realmente haya fuentes de trabajo para que esos estudiantes ya graduados puedan acceder y se dé realmente, empiece a darse esa movilidad social. Bueno, iniciamos los últimos 10 minutos de este debate, de lo que piensan los candidatos presidenciales alrededor de la educación, pero primero en la formulación nuestra, en algo tan importante como lo que ustedes con muchísima experiencia profesional, social, han, han expuesto en la tarde de hoy. Yo quisiera finalizar en la parte solucionática, decir que me he leído cuidadosamente las propuestas de los tres candidatos que tienen opción de llegar a la presidencia, el señor Cepeda, la señora Paloma y el señor Abelardo.
ninguno se acerca a mi querencia, a mi apetencia para solucionar el problema educativo. Me da tristeza decirlo. eh, Me encantaría, me pareció interesante que Paloma haya abierto su programa a que se nutra de todos los colombianos. Eso me pareció interesante, primera vez que se hace, pero no creo mucho que eso se lleve a la realidad, que eso verdaderamente ausculten los mejores y los llamen a mejorar las propuestas. No creo, sino que es algo más publicitario. Yo creo que tiene el, el, la impronta de su candidato a la vicepresidencia, que es un intelectual, el señor Daniel bueno, Oviedo. Oviedo. En vista de esa situación, hago mi propuesta muy sencilla y la presento en un minuto que me queda. Número uno, calidad educativa. Eso no hay que seguir luchando con esos fecodes que están adueñados de la educación pública colombiana y de ese contubernio político de la izquierda y la derecha en las universidades públicas colombianas, donde manejan un cogobierno y los negocios. Estoy hablando de las universidades públicas que conozco, que son la gran mayoría. Son negocios donde los reparten los administradores de turno, empezando por el rector y con sus diferentes estamentos a nivel profesoral, que son los que tienen acceso a asesorías, a contratos, por cualquier formulación práctica que tenga cada universidad, como esa fundación de apoyo de Univalle que quedó convertida en una fundación de negocios de esa universidad. Entonces, la propuesta ante esa realidad, que eso es como imposible. Yo conocí los profesores de la época de Pablo Escobar, de Pablo, qué lapsus tan grande, del doctor Pablo Borrero, imagínense, ilustre hijo del primer gobernador del Valle del Cauca, nieto, perdón, cuasi hijo. Sí, porque es que el nieto finalmente recibe toda la formulación educativa de su abuelo. Uno sigue lo que el abuelo, en términos generales, uno guarda esas tradiciones. Y los compañeros profesores y estudiantes de la época de los Betty, también por cuestiones personales, los conocí todos, o la gran mayoría, y los arquitectos colegas profesores de la arquitectura y los míos de ingeniería, los conocí todos de la época. Oiga, qué lujo de profesores, qué lujo de profesores. Uno tiene que rendir testimonio de admiración al nivel educativo, de entrega formativo de los profesores de antes. Ahora, la gran mayoría en derecho van a ganarse un sueldito. En arquitectura, porque los conozco, cómo se ganan los concursos por ganarse un sueldo. Y en ingeniería, la misma cosa. En medicina no se diga. Medicina no lo nombré porque no lo conozco mucho, pero tú lo dijiste, pero es así en términos generales. Entonces, ¿qué estamos graduando? Entonces, ese es como el diagnóstico ahora sí entro en el minuto. Yo sería feliz siendo secretario de Educación de Cali. Porque es que en lo pequeño se soluciona lo grande, porque la gente dice, no, es que el ministro, no es que la ley. Yo fui ponente de esa ley que sigue todavía estando vigente, la ley de educación. Quisiera ser secretario de Educación de Cali para acoger a los maestros y ponerlos en un sitio y decirles, mi propuesta es la siguiente: yo les voy a mejorar a ustedes su nivel formativo, educativo de esta manera, pero ustedes se me van a comprometer a formar, a mejorar su nivel educativo para llegar donde ustedes estuvieron, donde nosotros estuvimos, y les ayudo con vivienda que les devuelva a ustedes el sitio de honor que un profesor, que nuestros profesores, nuestros padres
tenían a nuestros profesores como dioses, porque eran tipos que transmitían, formaban, educaban, etcétera. Entonces, ustedes deben tener vivienda digna y yo soy capaz de dar vivienda digna porque lo he hecho en Cali pública, los apartamentos más económicos en la historia de Cali. 500 hicimos en la base, en el gobierno de Germán Villegas, sin corrupción, apartamentos, todo en concurso y sin corrupción. Y entonces la gente, y en corrupción también, y en concurso el banco que da el crédito y el constructor da los diseñadores que se consiguen en concurso y todo sale perfecto. Entonces ustedes, a cambio de esa vivienda, permiten la evaluación, que a ustedes, en un acuerdo con señor FICO, la vivienda es para ustedes educadores, pero al mismo tiempo vamos a poner a los niños a mejorar nivel educativo a través de ustedes, pero también a través de unos métodos digitales donde se evalúen más los niños y no esa pereza mental de los profesores que llegan a dar su clase y se quieren ir inmediatamente. Entonces, esa es mi propuesta. Si yo quisiera ser secretario de Educación exclusivamente para ello, sin plata adicional, porque la tierra de los programas de vivienda la tiene el municipio. ¿Dónde? Hay terrenos de colegios que tienen 120.000 metros cuadrados y ocupan 10, 15.000 y lo otro es potrero. Entonces la tierra está, no necesitan un peso y no ser nada regalado. La tierra que se utiliza, que es pública, se le devuelve al municipio en su plata. Esa es mi propuesta, mi sueño en el tema educativo, pero ningún candidato está formulando algo importante en educación. Benjamín. Yo pienso que mientras que la gente, candidatos, ciudadanos, etcétera, no entiendan que el primer problema en el mundo, no solamente en Cali y en Colombia, es la educación, no hay nada que hacer. Que problemas que se mencionan aquí como la inseguridad, la corrupción, etcétera, no se solucionan sin educación. Y el principal problema, que es el cambio climático, no se soluciona sin educación. Educación que implica, creo que ese punto es muy importante, como lo dijo Pablo Borrero. Sí, no se distingue enseñanza de educación, que no son contradictorias, sino que son consiguientes. Si no hay enseñanza, no puede haber educación sobre esa enseñanza. La educación no puede existir sola. Para que quede grabado, ¿cuántos años tú fuiste formador de arquitectos? Hasta ahora, Por eso, ¿cuántos años? los que tengo. Pero digamos, debemos decir que 50 años para más de 50 años. Hermoso, doctora. Me refiero a la propuesta que ha presentado nuestro director, loable, pero muy idealista. Y tenemos que partir de la base para que esto empiece a mejorar y realmente logremos pues construir entre todos pues una mejor instrucción, formación, educación. Pienso partir de realidades, de lo que hay. Sin duda alguna, la educación es un tema transversal, como lo decías inicialmente, que pasa obviamente por la capacitación del profesorado, por los recursos que disponga, de los que disponga el Estado, de la infraestructura para donde van a ir a recibir la educación estos alumnos y sobre todo de la visión de educación que se quiere impartir. Una educación crítica o una educación así pasiva sobre pretexto de que estamos dejando a los alumnos que ellos digan y no memoricen, sino que puedan analizar. ¿Pero eso es suficiente? ¿Eso es una educación crítica? ¿O lo que este sistema necesita es lo que está formando a críticos, personas que simplemente las acostumbraron a que un Mesías es el que decide todo por ellos y ellos están esperando? Entonces, me parece que aunque lo hablen,
pues muy idealista y tenemos que avanzar mucho más de eso y hacerle un llamado a los candidatos, pues ya tienen esas propuestas, pero depende de nosotros, ciudadanos. Tenemos que ser críticos, analíticos, hacer el control social. Así ellos todavía no sean funcionarios, pero tenemos que hacer ese control social en este derecho fundamental de la educación, porque aquí en este país falta realmente una educación que no se puede limitar solamente a lo técnico, sino ir mucho más de fondo. Doctor Pablo. Bueno, efectivamente, pues el problema es mucho más complejo de lo que uno piensa. La verdad es que si hablamos de los candidatos, pues ninguno de ellos, independientemente de las formas y métodos que los diferencian, pues ahí no hay nada nuevo, todo es lo mismo, bajo otras denominaciones o procedimientos, como quiera llamarlo. Y siempre apuntan... Participas de esto, más de lo mismo y no hay solución. Sí, más de lo mismo y no hay solución, efectivamente. Y eso porque es que la educación es un factor muy importante de la sociedad. Es que detrás de la educación está la concepción que se tiene sobre la vida de la sociedad, ¿no? Es decir, uno no puede enseñar ni educar al margen de una determinada concepción ideológica, política, social en general. Y la ideología influye poderosamente en la enseñanza y en la educación en todos los sistemas políticos. Y por supuesto, tratándose de nuestro sistema capitalista, la ideología que determina esa concepción es la ideología encaminada a mantener el sistema, a garantizar ciertas prerrogativas dentro del sistema económico y político. Sí, ¿qué me decías, Bárbara? Que la ideología hay que educarla. Claro, por supuesto. Es decir, por lo menos el problema es que hay que generar la suficiente capacidad crítica y autocrítica para poder juzgar las acciones que se realizan en la vida de la sociedad, que es lo que no existe ni en los partidos políticos, ni en las organizaciones del Estado, ni en el sector privado, sino que lo que impera es una determinada concepción ideológica y política para mantener el régimen dentro de determinadas circunstancias. Eso de un lado. Del otro lado, a mí me parece que, hablando ya de manera muy concreta, pues el problema que tenemos en Colombia es que cada vez la enseñanza y la educación está más limitada y más reducida a un determinado sector de la población. Y de lo que se trata es de llegar por lo menos a un número mayor, a una mayoría de la población que no tiene acceso a la educación, y eso es fundamental. La educación no llega allá a los territorios, a la Colombia profunda. Si no llega en las ciudades intermedias y en las capitales, pues con mayor razón allá tampoco. Y ese es un problema social Pablo, fundamental. Sí, no llega sí. ni al Colegio Santa Librada, donde usted fue Profesor, yo fui profesor y profesor. alumno. Yo fui alumno, fui egresado del colegio y fui profesor. No llega allí. Y no solamente fui profesor allí, sí, yo fui instructor del SENA y fui profesor de la universidad durante 22 años. Y estuve haciendo unos cursos de especialización en la ex Unión Soviética. Y estuve en Israel haciendo y participando en cursos de planificación urbana. De tal manera que, pues, por eso hablo con de cierta manera, porque yo tengo algún conocimiento y experiencia de todo este proceso. Finalmente, quiero decir esto. Mire, a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en este momento en todo el país y en particular en la ciudad de Cali. Y es que la educación se ha convertido en un privilegio. Dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio en manos de entidades privadas que solamente permiten que se eduque
una porción muy limitada de la población que puede pagar altos costos de estudios en diferentes materias. Eso me parece muy grave y eso hay que ponerle remedio. A mí me parece que hay que fortalecer la educación pública, ¿no? Hay que fortalecer la educación pública, claro, con un criterio muy distinto al que hoy se está realizando, porque por supuesto hoy eso se ha vuelto un antro, ¿no? Se ha vuelto un negocio también y se ha vuelto pues un sitio en donde se ha perdido la esencia misma de la enseñanza y de la educación. Nos queda un minuto. Sí, 10 segundos. La educación no debe ser un derecho, debe ser un deber. Bueno, lo que pasa es que no se puede separar los Es un derechos deber de los del deberes. No pueden haber derechos sin deberes, sin obligaciones. Todos tenemos derechos y deberes. Un derecho y un deber. Exactamente. Sí, Bueno, finalmente, para terminar, Del Estado esta y del exposición, individuo. la sociedad. yo quiero insistir pues en la necesidad de fortalecer la educación pública. Claro, con otros criterios, no con ese criterio populista, ¿no? Simplemente entregar becas, ¿no? Creyendo que de esa manera pues estamos cumpliendo con garantizar el derecho a la educación. Ni tampoco creyendo que construyendo grandes infraestructuras se puede resolver el problema. Mire, aquí tenemos un ejemplo en Cali con la alcaldía de Armitage. Armitage dedicó una cantidad grande del presupuesto para construir unas escuelas y para mejorar reformar otras. otras. Pero resulta que esas escuelas no hay profesores, no hay maestros, no hay nadie. Y entonces se quedaron allí sin poder ser utilizadas. Bueno, muchas gracias. Ya hemos tenido la oportunidad de expresar todos nuestros criterios alrededor del tema educativo tan importante, tema que indudablemente tendrán los candidatos presidenciales que mejorar sus propuestas, precisar. Quiero agradecerle a nuestros panelistas por ese aporte. En la versión de cada uno de ustedes, yo internamente decía, esta es una comisión de sabios, esta es una mesa de sabios, porque aprendí mucho, dos educadores de mucha tradición, y por supuesto el estudio, el nivel profesional de Luz Betty también es una educadora muy importante, y eso pues aprendimos muchísimo y estaremos pendientes para seguir en estos debates presidenciales con mucha eh, mm, periodicidad y ante todo profundidad. Luz Betty, despide el programa. Sí, pues para manifestarle a la audiencia que desde Cali Escribe, como Cali Escribe, pues le haremos llegar a los candidatos presidenciales este panel, esta contribución que hemos hecho desde la ciudadanía en materia de educación, porque me parece que es muy importante que ellos conozcan, porque ya no van, ellos no oyen a la ciudadanía, que escuchen otras voces y que no sea siempre la clientela. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y hasta otra oportunidad con otro tema muy importante para el país. Muchas gracias.